Muy buenas astrófilos de todo el mundo. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Astro Academy. Tu podcast, tu canal de YouTube y tu academia online íntegramente dedicados a lo que te apasiona. La astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Te recuerdo que puedes vernos y escucharnos a través de YouTube, a través de las principales plataformas de podcast y a través de Facebook, Instagram y Threads. Y como siempre en este episodio no estoy solo, porque tengo aquí conmigo a mis compañeros de Astro Academy y de Cosmoscape. Manuel García, muy buenas Manuel, ¿qué tal estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estáis? Y mi compañero Juan Díaz. Muy buenas Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buena gente, ¿qué tal estamos? Oye, ¿alguna vez alguno de vosotros ha visto la película de El Marciano? Ya te digo que sí. Película mítica, creo yo. A mí me encanta, ¿eh? Yo la he visto y tengo que decir que me gusta muchísimo esta película. Pero sobre todo os comento esto porque hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro primer invitado y a un auténtico experto, un científico y grandísimo experto en lo relativo con la habitabilidad y ambientes extremos como los que se pueden dar, por ejemplo, en el planeta Marte. De hecho, es un gran experto en el ambiente extremo que se puede dar en Marte en sí. Solamente algunos datos sobre nuestro invitado de hoy. Es jefe del Departamento de Planetología y Habitabilidad del CSIC, coinvestigador de la Estación de Monitoreo Ambiental Rover a bordo del Curiosity. Es coinvestigador del instrumento MEDA a bordo del Perseverance, ambas misiones actualmente en Marte. Y además de todo esto, es investigador de ambientes extremos aquí, en el propio planeta Tierra. Os estoy hablando de Felipe Gómez. Muy buenas, Felipe, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantados yo creo de tenerte por aquí, de tener a un científico de tu nivel por aquí, por el podcast de Astro Academy. Yo estoy doblemente contento, emocionado, porque aparte de todo lo que has dicho y de 3 folios que llenaríamos con la presentación de Felipe, aparte de ser amigo mío, es también de Ávila y es de mi propia asociación, del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. Así que estoy más que encantado de que sea nuestro primer invitado, Felipe. Para mí es un lujo. Y para mí estar con vosotros, porque además, como bien dice Juan, somos ya viejos amigos, pues nos conocemos ya hace unos añitos y la verdad que un verdadero placer estar con vosotros. Sí, es una suerte tenerte, Felipe. Yo te conocí en una de las Star Party, que diste también una conferencia. Me acuerdo todavía, había pandemia y por algún motivo te pilló el bicho y lo hiciste en remoto. Y aunque estabas en remoto, fue tan apasionante la charla que nos diste que cuando hablamos aquí, dije, oye, hay que empezar ya con entrevistas. Y salió tu nombre y dije, Felipe el primero. Y gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer, un placer. Sí que recuerdo esa porque me cogió justo pues debido al positivo como 2 días antes de la propia. Algo así fue. Sí, así es. Bueno, Felipe, he hecho una pequeña introducción sobre tu trabajo, pero ha sido realmente una pequeñísima introducción, porque, bueno, no hay nada más que echarle un vistazo al currículum que nos has pasado y es realmente impresionante el trabajo que estás realizando. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre quién es Felipe Gómez? ¿Y qué te ha llevado a desarrollar, a dedicarte a esto y desarrollar este trabajo que tienes en la actualidad? Fundamentalmente, Felipe Gómez es un chico de Ávila, apasionado por la naturaleza. Cualquier proceso que veía, desde un pájaro a una lagartija, me llamaba muchísimo la atención y siempre he tenido una particular obsesión por los procesos vivos. Me obsesionó intentar entender eso que llamamos vida. Me resulta muy curioso ese proceso. Sabemos que es un proceso termodinámico, que lo que hace es una ganancia de energía ordenando unos sistemas vivos, quitándole orden al universo. Pero resulta que es mucho más particular y mucho más potente de lo que a priori simplemente lo podemos definir con unas palabras, ¿no? Y eso hizo que me fuera aficionando a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces yo en mi pueblecito, en San Miguel de Sarrazuela, en mi pueblo de Ávila, lo que hacía era pues lo típico de los niños en un pueblo. Utilizabas poco los libros, te parabas poco a leer y sobre todo te ibas al campo y correteabas por ahí y te llamaba la atención todo.
Después me trasladan a Madrid, mejor dicho, y me empieza a obsesionar, y ya en Ávila. En Ávila tenemos la suerte de tener un cielo nocturno, unas noches que son espectaculares, que es lo mejor que hay a nivel mundial. Y me empieza a llamar mucho la atención esas bóvedas celestes con esas estrellas. Algunas noches son impresionantes. Y junto a ambas pasiones, y me empieza a gustar querer hacer algo que sea distinto. Quiero conocer el universo, me encanta hacer observación, me encanta, intento hacer observación todo lo que puedo. Y a nivel profesional dudo entre la astrofísica o un poquito más en los que pueda entrar ese parámetro que os he dicho antes, de lo que es la vida, ¿no? Y por aquel entonces caen en mis manos algunos libros de Erwin Schrödinger, que conoceréis, sabéis quién es. Sí. Entonces, me marcó mucho. Schrödinger me marcó mucho. Entonces me aproximé a la vida desde el punto de vista de la física. Hice ahí un híbrido un tanto extraño. De hecho, hice distintas cosas, empecé a estudiar distintas cosas y demás. Y todo ello pues con el afán de hacer investigación. Y bueno, pues avatares del destino, pues resulta que tuve éxito, que conseguí, mi objetivo era poder participar con NASA. Quería implicarme en misiones espaciales y pues bueno, jamás pensé que lo llegara a conseguir, ¿no? Pues el destino hizo que tuviera suerte y que pudiera dedicarme a colaborar con misiones espaciales, a observar a través de una ventanita los procesos que hay fuera del planeta Tierra, en Marte. Últimamente me estoy interesando mucho por exoplanetas, estoy haciendo cosas con exoplanetas, pero mi contacto más estrecho ahora mismo son las misiones que has mencionado antes. Tanto Curiosity como Perseverance, hago operaciones, estoy en contacto directo diario, todos los días, con lo que los rovers están haciendo. Entonces, pues a través de esa ventanita me asomo, observo la superficie de Marte y estamos estudiando fundamentalmente la atmósfera y estamos intentando entender un poco los procesos que marcan, que modulan esa atmósfera, y por extrapolación intentamos comprender un poco las similitudes con el planeta Tierra y luego ya, si queréis os cuento más, un poquito más allá para intentar saber si en algún momento pudo haber vida en el planeta rojo. Sí, porque ahora mismo tu trabajo en cuanto a lo que abarca el sistema solar únicamente se centra en el planeta Marte, ¿verdad? Eso es. Fundamentalmente estoy focalizado completamente con Marte y sobre todo con NASA. Porque hay alguna misión ahora mismo que está en curso, que no ha salido, que está teniendo problemas de la ESA. Y ahí, a pesar de que tengo cierta interacción, tampoco se está llevando a cabo, no ha podido salir no ha podido ser lanzada. Entonces, fundamentalmente, mi 100% del tiempo ahora mismo está focalizado en Marte con NASA. Es apasionante lo que acabas de decir, de estar tú en tu despacho o con tu ordenador trabajando y, como tú has dicho antes, abrirte una ventanita y acercarte y ver y ver la superficie de Marte, ¿no? Aparte de la multitud de datos que te llegan y que luego analizas y demás sobre atmósfera y demás. Pero vamos, me ha dejado un poco así con los ojos como platos. Abrir la pantalla del ordenador y ver Marte, la verdad es que es alucinante. Y vamos, me da una envidia que tengo ahora, pero vamos, de aquí te espero. Juan, nosotros nos conformamos con abrir el techo de Astrogredos y apuntar el telescopio, y aquí Felipe directamente tiene ojos en Marte. Como ya te digo. Nosotros abrimos el observatorio y vemos el cielo de Ávila que decía Felipe antes también, ¿no? Es parecido. Esas noches en Ávila que alguna vez, como Juan bien sabe, que nos hemos dedicado a observar y demás, pues es parecido, ¿no? Porque en un momento dado tú enchufas tu telescopio, focalizas en algún punto en concreto y estás viendo pues algo que tiene esa luz, estás viendo una luz que tiene muchos miles de años posiblemente, ¿no? En este caso son menos, en este caso son minutos de diferencia, pero lo bonito de lo que sí es apasionante es el hecho de que conectas, ves esa fotografía y sabes que posiblemente seas la primera persona en la Tierra que la está viendo. Es una emoción el hecho de poder ver un proceso, una roca, un proceso de sedimentación en el que ya estás viendo que ha habido una serie de capas de sedimentación, que ya estás viendo que ha estado formado por la presencia de agua, ¿no? Del líquido elemento y demás, y todo eso después se lo tienes que comunicar al mundo. Claro. Entonces
esa cosilla, ese gusanillo, cada noche, cada vez que me ponía mis cascos antes, pues eso era una emoción que la verdad que sí, que se agradece personalmente. A nivel personal es toda una experiencia. Es fantástico. Sí. Una pregunta, Felipe. Cuando dices que efectivamente, a ver, esas imágenes que ves, que hay marcas de paso de agua, ¿no? En el pasado, muchas veces los que desconocemos más estos temas, hay cada vez más fotografías y vídeos que están por YouTube, por las redes, donde dice, mira, y sale una imagen que parece algo que no es a lo mejor, ¿no? Dice, oye, eso es muy habitual cuando vienen imágenes de Marte, ¿no? Que aparecen cosas que realmente no son lo que parecen, ¿no? Pero que la gente dice, mira, aquí ha habido algo, como una construcción, una casa, eso supongo que juega malas pasadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Porque no hay nada, ¿no? No juega malas pasadas porque NASA lo sabe. Entonces, generalmente, la mejor forma de intentar contrarrestar este tipo de movimientos es anticiparte. Claro. Entonces, cuando ya ves algo así, ya se va a publicar diciendo que se parece a algo. Y ya incluso a veces introduces el estudio científico en el que dices por qué se ha formado eso. Con lo cual, estás apagando un montón de... Antiguamente no era así, no se hacía así, y se lanzaban las imágenes y como que se intentaba mirar para otro lado y esperar que nadie dijera nada. Entonces, claro, llegaba un momento en que alguien saltaba y era más dado a que pudiera haber bulos o que pudiera haber pues comparaciones a veces complicadas, ¿no? Estos son los terraplanistas, los que hacen estas cosas. De todas maneras, hay un proceso, bueno, yo soy muy aficionado a los bonsáis, me gusta mucho la cultura japonesa. Entonces, hay un proceso, los japoneses son muy observadores de la naturaleza. Entonces, se observan pues lo efímero que es, por ejemplo, una primavera, una flor y todo eso, ¿no? Entonces, hay un proceso, de hecho, hay todo un arte que consiste en recoger rocas naturales que no estén modificadas y que se parezcan a algo, ¿no? Eso tiene un nombre. Y eso el cerebro siempre lo lleva a cabo. Con lo cual, cuando tú ves una fotografía, siempre buscas un parecido con aquello que estás viendo. Por eso en Marte ocurre eso. En Marte a veces ves una piedra y dices, parece un sombrero, como ha pasado recientemente. Bueno, no recientemente. Hace un año. Parece un sombrero, ¿no? Eso es muy habitual. Eso el cerebro humano lo hace automáticamente. Sí, yo creo que al final esto ocurre con Marte y ocurre con todo. Lo que pasa, yo, por ejemplo, el otro día en una fotografía que hice, una astrofotografía, yo estaba viendo claramente una cara en una nebulosa. La típica pareidolia. Vemos una roca, aquí en la Tierra vemos en una puerta, por ejemplo, estamos viendo un rostro, pero no se nos pasaría por la cabeza que es nada extraño. Pero claro, en Marte como que da un poco más de juego a pensar que ha habido algo previo que ha creado eso. Claro. Y eso te ocurre a ti, porque tienes una formación, tienes una forma de pensar, pero hay mucha gente que va buscando ¿y si acaso hubiese sido un marcianito que ha pasado por ahí y ha puesto un ladrillo? Claro, pues hay gente que es muy dada a eso, ¿no? Sí. Felipe, he comentado también en la introducción que has hecho bastantes trabajos de investigación sobre ambientes extremos aquí en la Tierra. ¿Eso se compagina con tu trabajo actual, por ejemplo, en ese de habitabilidad de Marte? ¿Es previo? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco sobre esta fase de tu investigación. Se compagina, es decir, se compenetra y se produce por el hecho de las misiones que vamos a hacer, pero es una fase previa porque generalmente en esas campañas estamos probando instrumentos. Fundamentalmente lo que hacemos es desarrollamos prototipos pues para, imaginaros, para hacer una hibridación y que, como en el caso de SOLID, es un instrumento que estamos preparando en el CAP, en el INTA, al igual que hemos hecho con MEDA o con REMS anteriormente, y los preparas para algo. Los tienes que probar, tienes que testar. En el caso de las misiones espaciales, debido al coste que tienen estas misiones, tienes que tener probabilidades de error cero. Entonces, eso significa que tiene que ser pequeñito, que pese poco y que funcione seguro. Para eso lleva muchos años antes, para poder montar algo en una misión a Marte. Luego, si queréis, hablamos de ello. Participar en una misión no es nada sencillo. No es nada sencillo. Y tengo que decir que nosotros tenemos la suerte de que llevamos por 3-4 misiones. Eso en la vida de un científico es impensable. Estamos teniendo una suerte increíble. Todo eso lleva una preparación de muchos años. Y en esa preparación de muchos años te estás entrenando. Estás desarrollando instrumentos, te vas al Polo Norte
a testar ese instrumento y a la vez a entrenarte cómo podrías ver un proceso natural, un proceso hídrico o un proceso biológico incluso, cómo lo podrías ver y determinar a través de ese instrumento. Estás haciendo un training constante. Al igual que cuando empiezas una misión, durante el año anterior, el año previo, NASA hace una simulación de la misión, hace varias simulaciones a lo largo de ese año previo, en el que ya te ponen incluso con un posible lugar imaginario donde hemos llegado en Marte y tienes que adivinar en qué lugar del mundo se está desarrollando esa simulación a través de pues, muestras que te dan, de los instrumentos que están sobre el rover, que se van allí con los instrumentos, hacen pruebas y por la mineralogía y demás tienes que determinar en qué lugar del mundo está. Todo ese training lleva años de preparación y ahí es donde, en mi caso, yo lo aprovecho para eso que os decía antes, ¿no? Esa obsesión de intentar entender qué es la vida. Pues la verdad que a través de todo este proceso he tenido el lujo de poder ir a lugares que son completamente impensables, ¿no? Desde los polos, Polo Norte, Polo Sur, Kamchatka, Chotanjerit en Túnez o el desierto de Atacama, todos los lugares más extremos del mundo he estado, los he visitado y en ellos he desarrollado tecnología para las misiones y me he entrenado para ver si puedo reconocer un proceso biológico que me pueda encontrar un día en Marte, ¿no? Pues, otra duda que tenemos es si encontramos vida, si podríamos reconocerla. No estamos seguros de que pudiéramos reconocer un proceso biológico. Pues para eso tienes que estar entrenado. Y esos son muchos años previos de trabajo y de aventura que vuelve a ser otra vez ese reto personal y esas experiencias personales que vas llenando tu mochila y que la verdad que es un verdadero placer. Qué maravilla, macho, qué maravilla. ¿Cuál ha sido el ambiente más extremo que has encontrado? Apto para la vida aquí en la Tierra, evidentemente, porque doy por supuesto que de momento no se ha encontrado vida en otros planetas, pero ¿qué es lo más extremo que has encontrado aquí en la Tierra? Y que no sea el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Que ahí hay un ambiente súper hostil. Sí, sí. Y encima les pagamos. El lugar más extremo es Dalol, en Etiopía. Dalol es un surgimiento hidrotermal que es un reto. De hecho, lo tenemos en estudio con mis compañeros. Sabéis que el instituto donde trabajo es un instituto, la verdad que es algo que no es nada habitual a nivel mundial, donde trabajamos, donde estamos colaborando un montón de científicos de distintas ramas, aprendiendo unos de otros para pues poder entender desde un proceso biológico a un proceso bioquímico, a una ingeniería, a un instrumento o a una estrella y poder hacer algo con exoplanetas, ¿no? Aprendemos todos unos de otros. Pues ahí estamos estudiando un caso en el que yo empecé a visitarle, pues mira, fueron las primeras pruebas de MEDA, del instrumento de MEDA que está en Perseverance ahora mismo. Debí empezar a ir como en el 2015, 2014, 2015, ¿no? Y ahí íbamos exclusivamente a hacer un ensayo de instrumentos porque era un lugar que estábamos todos convencidos de que era completamente estéril. Es un lugar prácticamente marciano. Es el lugar más adverso que yo me he encontrado en el planeta Tierra. Y tiene lugares que están completamente estériles. Tienen lugares, luego si queréis hablamos de los parámetros físico-químicos que definen la vida, pero este lugar tiene lugares que está completamente estéril. Pero de esos puntos de muestreo nos trajimos muestras y empezamos a hacer cosas y nos llevamos la sorpresa. Nos llevamos la sorpresa de que en esas condiciones completamente impensables para la vida, de hecho estamos rompiendo un dogma respecto a eso con nuestras publicaciones, estamos encontrando ejemplos de vida en condiciones de actividad del agua muy, muy baja, completamente impensable, hasta el punto de que hemos originado polémica. Estamos en polémicas debido a este sitio porque es algo parecido a lo que le pasó a McKay con el Alan Hill, con el famoso meteorito con unas bolitas pequeñitas que decían que eran procesos biológicos y yo los conocía, a los dos enfrentados en algunos congresos en los que salían a gritos diciendo que eso era imposible, que ahí no cabía formas de vida, que era muy pequeño, que era maquinaria biológica, que no cabía ahí y demás, unas controversias. Luego ya McKay murió, ahora mismo ya no. Pero en McKay estaba convencido de que esas estructuras del famoso Alan Hill, el meteorito Alan Hill, recogido en la Antártida, sí que eran biológicas, ¿no?
Pues algo parecido nos hemos encontrado. Estructuras de ese tipo, muy pequeñitas, que han resultado ser bacterias. Y que hemos publicado, que tenemos publicadas. Entonces, estamos metidos en una controversia porque estamos encontrando formas de vida que rompen todos los dogmas de la biología en el planeta Tierra, ¿eh? Y este lugar, debido a su química y a su actividad del agua, se aproxima mucho a lo que podríamos encontrar en muchas partes de Marte. La polémica con Marte es precisamente los químicos o los biólogos que nos dicen que esas condiciones de salmueras y demás, que son actividades del agua tan bajitas y demás, que es imposible que haya formas de vida. Eso hay que meditarlo y hay que darle un repaso porque, ya te digo, no sé, estamos con ejemplos que... Ese es el lugar más extremo que he encontrado, es Dalol, en Etiopía. Has comentado un poquito acerca de los marcadores de la vida, porque aquí has hablado específicamente de bacterias. Pero, por ejemplo, en un ambiente como el que encontramos en Marte, ¿qué se tendría o qué marcadores tendríais que encontrar para poder decir que puede haber indicios de vida o quizás de vida en el pasado? Aquí me pierdo un poco, entonces si nos puedes comentar un poco. Sí. Marte y la Tierra se parecieron, fueron planetas gemelos entre 3.800 millones de años, 4.000 millones de años. En aquel momento sabemos que Marte tuvo agua, tuvo un mar, y de hecho fue un planeta gemelo a la Tierra. Debido a la diferencia de diámetro, la diferencia de tamaño, la Tierra tiene una gravedad que consiguió retener una atmósfera. En el caso de Marte no fue así. Debido a su pequeño tamaño, no tuvo la gravedad suficiente como para poder retener esa atmósfera, que la fue perdiendo. Y eso se fue desecando. Pero en aquel momento se parecían mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las misiones? Y ahí también son proyectos que nunca he contado, pero que también colaboro. Cuando se elige el sitio donde va a ir una misión, te fijas precisamente en los ambientes extremos en la Tierra y buscas rocas de esas edades. Es decir, en Marte elegimos el cráter G0 precisamente porque tenía rocas de los 3.800 millones de años que te digo. Rocas donde sabemos que intervino el agua, se produjo, y de hecho hemos encontrado, igual que el cráter Gale, en ambos procesos de elección participé. Estuve en los procesos, en los comités de elección de los sitios de aterrizaje. Y en el cráter Gale ocurrió lo mismo con Curiosity. Elegimos sitios donde sabíamos que había habido agua en 3.800 millones de años. Y después con las misiones pudimos corroborar, con Curiosity ya lo hicimos, que encontrábamos distintas capas de sedimentación, rocas que parecen rocas, pero que no, que se veía claramente que son capas de sedimentación en las que había ocurrido un proceso de sedimentación, ¿no? Precisamente con ese cuerpo de agua que duerme. El cráter Gale era un lago completo, G0 también, aunque tiene entrada y salida, entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero ahí estuvo el agua durmiente y eso hace que vaya depositándose en el fondo una serie de capas que precisamente es lo que buscamos. 3.800 millones de años y que haya habido una interacción con el medio líquido. Después de eso, lo que buscamos es pues, una serie de mineralogías, filosilicatos, carbonatos, que sabemos que solo se pueden producir en el caso de que haya habido un cuerpo de agua líquida y que haya sido salino. Y fundamentalmente es la diana que buscamos para elegir los sitios de aterrizaje. Hablamos de estudio de la vida en ambientes extremos, pero también hemos mencionado la palabra habitabilidad al principio del episodio, y es un poco cuál es el objetivo de lo que se busca específicamente en este caso con Marte, porque parece que podría ser un futuro destino de por lo menos científico, de mucha gente que quiera continuar con el desarrollo de la ciencia in situ. ¿Crees que existe esa posibilidad en un futuro más o menos cercano de poder tener, como he mencionado yo al principio del episodio, en la película El Marciano, un asentamiento real allí en Marte? El concepto de habitabilidad es crucial y es fundamental, porque como no podemos, ahora mismo no tenemos moléculas orgánicas, huellas orgánicas que podamos decir a ciencia cierta que hemos encontrado alguna forma de vida, lo que se busca y lo que es fundamental es el concepto de habitabilidad, es decir, un entorno donde haya habido una interacción entre una corteza rocosa y un medio acuoso
en el que haya habido condiciones, tanto de temperatura como de salinidad, que sean compatibles con la presencia de vida. Ese es el concepto de habitabilidad. Y eso es lo que íbamos buscando. No tanto la habitabilidad de humanos, que también ahora, porque con Perseverance llevamos un equipo de producción de oxígeno. Son las primeras pruebas ya puestas en práctica para poder llevar humanos. Y ahora ya se introduce el concepto de habitabilidad para humanos, pero en aquel momento lo que estábamos hablando era de la habitabilidad para la vida. Es decir, buscar un lugar donde las condiciones previas hayan sido compatibles con la presencia de alguna bacteria. Ahora ya sí que hemos introducido el concepto de habitabilidad para humanos, por lo que os decía antes. El desarrollo de una misión y para prepararte para una misión lleva muchos años. Entonces, hace unos años se habló de la posibilidad de hacer una visita con humanos a Marte. Todo eso ya se arrancó, está en marcha. Pero eso lleva mucha preparación y de esa preparación ya ha comenzado. Como os decía antes, con Perseverance llevamos un instrumento, MOXIE, que produce oxígeno. Estamos haciendo pruebas para ver cómo se podía producir oxígeno en la atmósfera marciana. Se ha conseguido, ha sido un éxito. A partir del CO, del monóxido y del dióxido de carbono, se produce por una rotura de esas moléculas, acabas produciendo oxígeno en cantidades considerables y bueno, pues ha sido ya un paso previo. Los siguientes pasos van a ser el desarrollo de habitáculos en los que pueda, en un momento dado, un astronauta pueda desarrollar su actividad, ¿no? Para eso, en el planeta Tierra, en algunos desiertos, en algunos lugares, se están haciendo experimentos en los que se aíslan personas, voluntarios, científicos generalmente, que se aíslan durante mucho tiempo para ver cómo sería un proceso en Marte, ¿no? Todo eso va confluyendo en lo mismo. Desde hace unos años, las agencias espaciales, tanto NASA como JAXA, como la EXA, tienen previsto en pocos años, y pocos entre comillas ahora mismo, para poder hacer una misión a Marte. Siguiente paso, ¿cómo abaratamos el despegue desde la Tierra? Y ahí es donde entra Artemisa. Artemisa es una misión que va a poner robots y posiblemente una base en la Luna en pocos años, con el interés de que podamos hacer un despegue menos costoso y tanto energético como a la hora de incluso económico de poder hacer un lanzamiento directo que vaya hacia Marte. Todo esto se dice muy bien, lleva muchos años de desarrollo. Hace unos años se empezó a hablar de esas misiones y ya la gente nos preguntaba mucho, la prensa, ¿no? ¿Cuántos años crees que puede tal? Entonces, pues intentamos pues dejar claro que no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo, pero que posiblemente lo que sí decimos es que la astronauta que vaya a ir a Marte ya ha nacido. Entonces, van a ser cuestión de unas décadas. No sé si lo llegaremos a ver, puede que sí, pero esa astronauta que va a ir a Marte ya ha nacido. Sí, porque realmente es bastante más complejo de lo que la gente cree lo del llegar a Marte, ¿no? Es un planeta vecino, por así decirlo, el que está relativamente cerca, pero cualquier nave a Marte es muy costoso a nivel de combustible y muy complicado también por la órbita de los propios planetas y por el desplazamiento orbital de los propios planetas, porque hay ventanas en las que se puede lanzar esa misión y hay ventanas en las que no, de tiempo me refiero, ¿no? Entonces es bastante complejo. Lo que también te quería, o sea, consultamos, decir o comentar es lo que has dicho tú de la habitabilidad, ¿no? Cuando nosotros estuve el otro día dando una charla aquí en el Colegio de Arenas y estábamos hablando de planetas habitables, ¿no? De la zona de habitabilidad en torno a una estrella. Y teníamos los que no sabemos mucho de todo este tema o no estamos metidos en este mundo, creemos que la zona de habitabilidad es donde puede haber vida en un planeta, no lo que tú estabas diciendo, no, sino las condiciones para que haya la vida en una diferente forma. Nosotros tenemos asociado que ni muy lejos ni muy cerca, es decir, donde se pueda mantener una atmósfera, es decir, ni que el planeta se enfríe ni que el planeta se abrase, es lo que asociamos con los no iniciados en este tema, asociamos con la habitabilidad de un planeta. Pero exoplanetas que estamos buscando, que se deben encontrar en la zona de habitabilidad de ese sistema solar, etcétera. Pero la verdad es que ha estado muy bien todo esto que acabas de comentar de la habitabilidad en torno de lo que son las diferentes formas que pueden surgir la vida, ¿no? Precisamente siguiendo lo que acabas de comentar es muy interesante. Una forma en que resumimos la habitabilidad en el caso de exoplanetas es el entorno en el que el agua puede estar líquida. Es más aproximado porque implica una presencia de agua líquida, implica otras muchas cosas. Una temperatura que permite estar el agua en un entorno estable
Eso significa que se pueden producir procesos termodinámicos en el que la materia orgánica puede estar estable y, por tanto, las condiciones adecuadas para que que sean compatibles con la vida. Entonces, eso resume muy bien lo que podría ser un entorno habitable. En el caso de exoplanetas, tenemos ya un par de trabajos publicados en los que nos hemos atrevido a hacer una búsqueda de exoplanetas donde todos estos parámetros confluyan en una estabilidad de la fotosíntesis. Lo que nos hemos centrado es, teniendo en cuenta, no me enrollo mucho, ¿vale? Para que me entendáis, teniendo en cuenta la estrella, el tipo de estrella, teniendo en cuenta algunos planetas que hayan sido localizadas en ese entorno estelar, en esa estrella en particular, la distancia a la que están, el tipo de planeta, si es rocoso, si no es rocoso, y demás, utilizando un potencial de computación muy, muy elevado, hemos estudiado la radiación que llegaría de esa estrella, atravesando esa atmósfera de ese planeta, la radiación que llegaría a la superficie, y hemos hecho compatible con el posible funcionamiento de los fotopigmentos que tenemos en el planeta Tierra. Eso que parece sencillo y que parece completamente descabellado, al final nos ha dado como resultado unos cuantos cientos de planetas ya descubiertos que serían compatibles con procesos fotosintéticos, insisto, utilizando fotopigmentos terrestres, que por supuesto das por hecho de que no iba a ser así. La sorpresa que nos hemos llevado es que cuando hemos empezado a tirar del hilo y hemos visto los fotopigmentos, hemos pensado, pues qué mejor que ir hacia fotopigmentos lo más antiguos posibles para poder pues comprobar si realmente pueden ser primarios en la formación del planeta Tierra y, por tanto, que tengan más posibilidades de que hayan podido ser desarrollados en otros cuerpos planetarios. Y nos hemos encontrado que hasta los más básicos, por procesos químicos y de simulación, hemos visto que eran ya muy evolucionados. ¿Qué nos hemos encontrado? Que tuvo que existir un fotopigmento, una fotosíntesis previa en el planeta Tierra, cuando arrancó el origen de la vida, con pigmentos mucho más básicos de los que tenemos actualmente. De hecho, hemos llegado a una composición de un fotopigmento que le llamamos FOT0, el fotopigmento cero, en el que, utilizando sus características físicas y sus características radiativas, hemos visto que sería compatible con entornos exoplanetarios en los que se podría producir procesos de fotosíntesis, ¿no? Entonces, con ese tipo de recursos, al final te llevas la sorpresa de que te encuentras con muchos más ejemplos que podrían tener entornos habitables y, sobre todo y ante todo, hemos puesto en discusión el origen de la vida sobre el planeta Tierra. Siempre se ha pensado que era un origen de la vida heterotrófico, seguimos pensando, no vamos a cambiar eso, de que fue heterotrófico, pero sí lo que nos hemos encontrado es que en muy poquitos años ya se daban las condiciones necesarias para que hubiera fotosíntesis sobre el planeta Tierra. Además, hemos visto que ese origen de ese fotopigmento se produjo sobre entornos volcánicos y además es compatible con una protección frente a la radiación. Si juntas todos esos elementos, al final llegas a ciertas ideas que son muy interesantes pero que no están demostradas todavía. Sí, yo creo que eso es el sueño de todos los que nos encanta todo esto, que levantamos la vista al cielo por las noches o apuntamos nuestros telescopios y decir, oye, qué cantidad de estrellas, qué cantidad de planetas que habrá ya. Pero bueno, a día de hoy seguimos sin haber demostrado que exista vida en otro lugar más allá de la Tierra. Pero a mí no me cabe duda de que las posibilidades de que haya vida más allá son posibilidades altísimas. Por lo que comentas, incluso se desarrolla la vida en ambientes extremadamente nocivos para la vida. Qué duda cabe que es así. Sí, porque además os acompañamos aquí ahora en un par de gráficos, ¿no? en una web de la NASA para que lo podáis ver, ¿no? Cuando se empezaron, Felipe, a investigar, ¿no? sobre estos exoplanetas en el año 89, pues había 2 y ahora en el 2024 hay cerca de 5.600, ¿no? La verdad es que tú últimamente te estás dedicando a eso y básicamente el método de detección, cuéntame un poquito el método de detección
del tránsito, para que lo veamos todo. Acompañaremos también a un pequeño gráfico, que esto a la gente le ilustra más. Es lo que ha permitido que haya un crecimiento exponencial, ¿no?, en el descubrimiento de estos exoplanetas, ¿no? Sí, de hecho las primeras detecciones, recuerdo cuando le dieron el premio Nobel a Michel Mayor, estaba viniendo, de hecho se enteró en el aeropuerto de Barajas porque venía a un seminario al Centro de Astrobiología, al INTA. Y hablando con él, la verdad que es un placer escucharle al hombre. Los primeros métodos de detección que utilizaban era por ocultación de estrella, era porque el exoplaneta pasaba por delante. Parece todo ciencia ficción, es como cuando conoces desde dentro las misiones espaciales, lo que te sorprende es que funcionen, no porque es todo tan pillado y todo tan complicado que al final lo extraño es que funcionen. Pues resulta que el porcentaje más alto de misiones espaciales funcionan, sobre todo de NASA a Marte, funcionan la mayoría. Y pues en el caso este concreto, la diferencia en el brillo de la estrella es tan mínimo, tan pequeñito, que parece mentira que en aquel momento consiguieran hacer la detección ahora. Esos sistemas han cambiado radicalmente. Yo en mis charlas lo incluyo, ¿no? Incluyo los distintos métodos de detección de exoplanetas. Y se ha producido precisamente ese aumento tan maravilloso de detección de exoplanetas por el tipo de método que se utiliza. En aquel momento era muy difícil, no había prácticamente una alta resolución en la instrumentación que se utilizaba para ver diferencias de brillo de las estrellas, por tanto se veían muy poquitos. Pero cuando eso se ha perfeccionado, y a medida que lo vayamos perfeccionando, vamos a poder llegar a niveles de detección que multiplican a la enésima potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo estamos pudiendo llegar a determinar composición de atmósfera de exoplanetas que están a muy largas distancias, haciendo el análisis de la luz que atraviesa la fina capa de la atmósfera de ese exoplaneta. Eso parece ciencia ficción. Cuando lo ves y cuando estás con las gráficas y cuando estás haciendo las comparativas, es como con Marte. Cuando estás viendo esas rocas que parecen el berrocal de mi pueblo, es alucinante que puedas, con una cámara fotográfica que no está en un instrumento así, que puedas llegar a detectar el nivel de brillo y la composición de gases de una atmósfera de ese tipo. Pues cuando ves las composiciones, alucinas. O sea, las composiciones de atmósfera que tienen los exoplanetas. Y al final te das cuenta, a lo que llegas. Ahora mismo tenemos muy idealizados los exoplanetas. Es otra cosa que también cuento en mis conferencias. Cuando los tenemos idealizados, nos parece como el lugar completamente inaccesible donde no hay vida. Damos por hecho eso. Cuando empiezas a estudiar los planetas, al final te das cuenta, me ocurrió lo mismo con Marte al principio, en las primeras misiones en las que participé, te das cuenta que es un planeta exactamente igual al planeta Tierra. Esos exoplanetas que vemos, que idealizamos y que vemos tan lejos, al final llegas a la conclusión de que son exactamente iguales que Marte, que la Tierra y que otros planetas similares. Luego hay otros que no, hay otros que son gigantes gaseosos, que a lo mejor se parecen a otros planetas que tenemos en el sistema solar y demás. Pero hay muchísimos que son exactamente igual al nuestro. Con lo cual, al final, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser mucho más humildes en nuestros pensamientos. Y que eso de esos paradigmas que a veces emitimos y que decimos que son lugares completamente inhabitables, que están a larga distancia, que es algo completamente distinto, no es así. Es un sistema solar, son sistemas solares que se repiten, que están hechos de la misma manera y que eso te llega a muchas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el famoso axioma del carbono, si la vida podría tener otro elemento, ¿no?, que no fuera el carbono para desarrollarse, ¿no? Eso es una muy larga discusión que tenemos los científicos y que al final, por analogías y por deducciones, pues al final pues algunos creemos que no hace falta pensar en nada extraño, que el carbono está distribuido a lo largo y ancho del universo y al final te das cuenta que todo es una repetición constante de lo que tenemos aquí al lado. Y eso es lo digno, ¿no?, de estudiar. Parafraseando a Carl Sagan, si somos polvo de estrellas aquí en la Tierra, también seremos polvo de estrellas en cualquier exoplaneta, ¿no? Al final los elementos químicos son los que son y es algo universal. Es algo universal que efectivamente, como estás diciendo, Felipe, se da aquí o se da a 10.000 años luz de distancia. Claro. Y cuando ves Marte, cuando ves la superficie de Marte, al final es lo que te digo, se parece al berrocal de mi pueblo. Es un montón de piedras que tienen un origen volcánico, que se van degradando y que alrededor tienen grandes dunas de arena, pero porque es un proceso completamente igual al que se pueda producir en el desierto de Atacama.
Felipe, has comentado referente al tema de los exoplanetas y de la resolución que se alcanza hoy en día para detectarlos, para medir esos tránsitos. Esto yo creo que también es aplicable también al mundo del aficionado, porque también a día de hoy hay grandes aficionados que están haciendo importante labor también en el trabajo de detección, de medición de exoplanetas. Por ejemplo, aquí en España, probablemente uno de los más conocidos que tenemos es Ramón Naves. Me imagino que lo conocerás, que es un grandísimo aficionado y yo casi lo califico como profesional de astrometría, fotometría de cometas. También se dedica al tema de los exoplanetas y también en el aspecto amateur también han avanzado mucho los instrumentos, permitiendo una gran labor a los aficionados. ¿Cómo está afectando también o cómo está permitiendo esta labor de los aficionados avanzar a la ciencia en todo esto de los exoplanetas? Muchísimo. Me alegro que saques ese tema, porque precisamente los grandes proyectos en los que está la ciencia ahora, y algunos de ellos en los que participo yo, tiene muchísimo en cuenta a la ciencia amateur. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista amateur existen observatorios como el que tenéis ahí en Gredos, por ejemplo. Yo cuando lo vi, cuando estuve la primera vez y observé lo que teníais ahí montado de la mano de Juan y demás, me quedé alucinado porque son unas capacidades y un instrumental que da para mucho. Todo el retorno de esos telescopios que en un principio, entre comillas, están montados desde un punto de vista amateur, al final reportan muchísima información que son aprovechados por las agencias espaciales. No es la primera vez que NASA empieza a estudiar un cometa con cierto peligro, a lo mejor de proximidad a la Tierra, porque ha sido un aficionado, un amateur, quien lo ha identificado y quien ha dicho, oye, que se está acercando una roca hacia el planeta Tierra, ¿no? Eso empieza a ser muy habitual, hasta el punto de que en los grandes proyectos ahora mismo se tiene en cuenta siempre a la ciencia amateur. Y de hecho se intenta interaccionar y desarrollar ciencia amateur. Por ejemplo, yo colaboro con dos, fundamentalmente. En uno desde el principio, desde el bien tiempo cero, en el caso de Europlanet, fuimos 4 amigos que nos juntamos para montar un proyecto que después ha tenido un impacto tremendo, que llamamos en aquel momento Europlanet, precisamente intentando hacer red a partir de la ciencia entre distintas. La idea era poder organizar las ciencias planetarias en Europa. Europa, si adolece de algo, es de una organización frente a otras grandes potencias, como es NASA, como es Estados Unidos, o como es Japón, o como es China. Entonces, en aquel momento no había ningún tipo de organización en las ciencias planetarias europeas y lo que pretendimos era hacer un network, European Planetary Network, Europlanet, para poder desarrollar las ciencias planetarias organizadas a nivel europeo. Tuvo tanto éxito que al final nos han refinanciado 3 o 4 veces cuando los proyectos europeos nunca te refinancian. Te refinancian una vez, difícil que te refinancien 2 veces. En este caso, los policy makers, los lobbies influyentes sobre la política europea, se dieron cuenta que ese proyecto tenía un potencial tremendo y estamos ahora mismo en la cuarta edición. Sabemos que es muy difícil ya de que volvamos a otra, pero en ese proyecto hay todo un paquete de trabajo que tiene que ver con la ciencia amateur. Desde disposición de grandes instrumentales, equipos, observatorios profesionales para amateur, que se pueden pedir, horas que puedes pedir para visitar y para utilizar el telescopio de cualquiera de ellos que te puedas imaginar, hasta yo qué sé, hacer pruebas en la Antártida que te financia Europlanet y aunque no seas un científico de reconocido prestigio, te lo acaba financiando para que tú hagas tu desarrollo de tecnología en un ambiente extremo, en la Antártida o donde sea, ¿no? Y ahora, en el caso de los exoplanetas, donde lo que os estaba comentando antes, se ha iniciado uno, acabamos de iniciar precisamente el proyecto hace poquito, es una COX Action, una acción de costes, en la que se está empezando a establecer la red de participantes y hay un capítulo especial para la ciencia amateur y en concreto para las Star Party. Se va a intentar colaborar, dar a conocer
potenciar cualquier actividad lúdico-festiva que tenga que ver con la observación del cielo. Es el futuro. Tened en cuenta que el desarrollo, mucha gente dice, mucho populismo respecto a las misiones espaciales, ¿no? ¿Cómo os dedicáis con el hambre que hay en la Tierra o con la sed que hay en la Tierra? ¿Cómo os dedicáis a buscar agua en Marte, ¿no? Y la gente lo que no es consciente es que es precisamente lo que hay que hacer. Tienes que desarrollar la tecnología, tienes que desarrollar el conocimiento y en paralelo va a ir desarrollándose el desarrollo industrial y el potencial industrial del ser humano. Así es. Felipe, quería comentarte también, porque bueno, ha llegado a mis oídos que has montado un observatorio en tu pueblo. Entonces, puesto que nosotros somos grandes amantes de todo esto relacionado con los observatorios robotizados y todo esto, cuéntanos un poco sobre el destino de ese observatorio, a qué está dedicado principalmente y el proceso de montaje del observatorio. Yo he estado en el observatorio de San Miguel de Serrezuela. Yo lo conozco. Y vamos a ir más para robotizarlo. Eso es. Lo inauguramos el año pasado y tuve la suerte de que estuviera Juan, de que, como te digo, es un buen amigo, estuvo allí presente. Y fundamentalmente la idea surge de las actividades que se están haciendo en Ávila, esa pasión que yo tengo por el cielo nocturno, pues bueno, ahora está yendo un poco en paralelo con las actividades que está desarrollando la Diputación de Ávila. Se ha dado cuenta que tenemos un tesoro en el cielo de Ávila, que es un tesoro que puede ir acompañado de recursos turísticos potentes. El turismo de estrellas es un turismo pues de calidad, porque es un turismo que tiene que pernoctar en los sitios y que además suele ser gente que tiene cierta capacidad económica. Entonces es un tesorito ahí que bueno, por fin los políticos se están dando cuenta. Y sostenible, además. Turismo sostenible. Y además sostenible, es cierto. Pues, y en mi caso concreto, yo me di cuenta, debido a mi trabajo, pues hay muchos estudiantes quieren colaborar, ¿no? A lo mejor me piden que les dirija TFGs, TFMs, trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera y demás. Entonces, dirijo trabajos de estudiantes de toda España, menos de Ávila. Yo me di cuenta que en Ávila no había una predisposición a que salgan grandes estudiantes, grandes potenciales, ¿no? Entonces, ante eso, yo pensé, digo, obviamente tiene que haber algo, tiene que pasar algo, aquí falta algo, ¿no? Entonces empecé un poco a indagar y me di cuenta que faltaba el entorno adecuado para que la gente joven se interese por algunas actividades, ¿no? Y eso es lo que me llevó a pensar en la posibilidad de pedir alguna ayuda para hacer ese... Y luego tuve la suerte de que tanto los ayuntamientos de la zona, San Miguel de Serrezuela, el pueblo de al lado, que también ha sido un proyecto colaborativo entre varios ayuntamientos. También está el pueblo de Pascual Cobo, pues en San Miguel de Serrezuela y demás. Y la idea es ir agrandándolo a los pueblos del entorno, intentar hacer algo colaborativo. La ciencia es colaboración, eso lo tenemos que tener muy claro, para que empezaran a ver y a conocer qué es eso del universo. Y para mi sorpresa yo empecé a hacer una serie de actividades de divulgación científica ya hace unos cuantos años, pues fácilmente 8 o 10 años, empecé a hacer divulgación en mi pueblo y me llevé la sorpresa de que tenía una gran acogida, muy buena acogida. Y cuando iniciamos el proceso del telescopio, empecé a conocer gente que tenía sus telescopios, que nunca se había hablado de ello, pero que no los usaban pues porque no sabían, ¿no? Porque tenían pocas oportunidades y demás. Todo eso ha llevado a un caldo de cultivo en el que se está desarrollando una actividad y un interés de la gente joven por la astronomía, que es precisamente lo que yo buscaba. Ese es el origen de ese observatorio. Sí, aparte es un observatorio fantástico, en un cielo, Felipe, yo te diría que estamos en Bortel 2, en San Miguel. Sí, yo creo que sí. Un Bortel 2 con un horizonte tremendo, en el cual en Bortel 2 no hay contaminación lumínica, y aparte una zona privilegiada también a una altitud envidiable. Ya te digo, yo estaba allí, me pareció fantástico, tanto la iniciativa como el propio observatorio. Cuando quieras hablamos y lo robotizamos, ya te lo dije en su día. ¿Para qué? Pues para que tú cuando estés en el CAP, en INTA, pues oye, a ver en el observatorio, a ver qué tal, abras tu techo y tal igual, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, la verdad, como bien decías,
a la provincia de Ávila, en parte, gracias sustancialmente a la Diputación, a los aficionados, a ti, a otra mucha red de aficionados, al GOA, es muy importante, luego lo hablemos de él. Gracias a la Diputación está apostando muy fuerte por esto, ha apostado fuerte por ti, por tu iniciativa y tal. La verdad es que es una cosa muy interesante y que puede atraer a la juventud. Como tú has dicho, yo lo estoy comprobando esto en Arenas. Estuve el otro día dando una charla de origen y evolución del universo, puse mi observatorio y demás. Si te puedes creer que chavales de 15 años no abrieron la boca, atendían con los ojos como platos, preguntaron al final, pues eso, tío, esto hay que potenciarlo, hay que seguir así. Aparte, ya sabes, o sea, el dicho, o sea, si tú animas a tu hijo a que le guste la astronomía y le gusta la astronomía, no tendrá dinero para drogas. Solamente lo digo. ¿Sabes? No, pues es muy importante todo esto que estás haciendo con la divulgación, con tu observatorio, con lo demás. La verdad es que es alucinante. Y nos veremos allí también. Sí, yo me di cuenta, me pasó algo parecido. En las primeras conferencias, bueno, pues como el entorno en el que me muevo científico, pues resulta que todos los grandes científicos, pues resulta que son amigos, porque al final es un mundo muy pequeño y nos conocemos. Entonces yo cuando me planteé las primeras conferencias, pues yo me planteé que en aquel momento yo no estaba en contacto con los observadores de Ávila ni con la Diputación y demás. Yo me lo planteé, pues me llevo a unos compañeros, unos amigos y damos unas charlas. Entonces, claro, yo me llevé pues al PI, al investigador principal de REMS sobre Curiosity, ¿no? Cosas así, ¿no? Que para mí eran normales. Mi colega, mi compañero. Normales. Sí, y nos lo llevamos allí, ¿no? Entonces, hubo una de las observaciones que hicimos, una de las charlas que hicimos, que llenamos la plaza completamente llena, algo que no era nada habitual, y que se nos fue el tiempo y a las 2 horas me di cuenta que estaba todo el mundo sin moverse, completamente atento a las fotografías que estábamos poniendo. Entonces, claro, a mí se me iluminó la bombillita se iluminó. Digo, hombre, pues aquí hay más interés del que... Porque después una charla que en principio parece que va a ser muy aburrida, que va a ser un ladrillo de charla, resulta que llevamos 2 horas, la gente no se mueve de las sillas y están perfectamente concentrados en lo que nos estamos contando. Obviamente aquí falta algo, aquí hay que desarrollar esto, ¿no? Y de ahí surge, ¿no? De ahí surge toda esa iniciativa que lo he ido continuando y que este año de nuevo quiero volver a hacer algo pues, de cierto calado. Ya se lo he mencionado a Juan ya tiene alguna idea sobre ello. Quiero hacer algo de calado y y llevar a gente buena. Quiero llevar a gente del James Webb, quiero llevar a gente de lo que os digo, de cierto calado. Está por desarrollar y está por plantear la agenda todavía, pero bueno, si podemos lo haremos. Y ir perfeccionando ese telescopio, como ese observatorio, como bien dice Juan, para que podamos, pues eso, cada vez que sea más fácil, incluso si lo podemos robotizar, será una maravilla, porque en un momento dado, incluso que gente que amateur y más amateur y demás, que en un momento dado pueda decir, pues oye, me apetece conectarme, quiero hacer una observación. Incluso lo que tú decías de tus alumnos del trabajo fin de máster y demás, el poder acceder a un observatorio remoto también puede ser hacer fotometría, hacer astrometría, también puede ser una cosa interesante, ¿no? El de poder decir ellos contar con una plataforma, poder tener todas sus variables dentro de su propio PC o su propio ordenador para abrir ese observatorio, para trabajar con ese telescopio, para ver lo que quieren hacer, eso también puede ser interesante, ¿no, Felipe? El tema de la remotización. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo y esa es la intención. Irlo perfeccionando para que haya interés. Hasta ahora, bueno, voy despacio entre comillas, porque la verdad que lo inauguramos el año pasado, ¿no? Pero mi intención es irlo desarrollando porque en el entorno de San Miguel de Sarrezuela, lo que conocemos como la Sarrezuela, la Sierra de Ávila, es un entorno en el que hay poca infraestructura, por ejemplo, de hoteles. Y hasta ahora no había habido ningún interés por parte de la astronomía y demás. ¿Qué me encontré yo? Un cielo de mucha calidad, que como dice Juan, estamos en niveles prácticamente de 2, o sea, tenemos un cielo que podría ser Starlight perfectamente. Sí, un Bortel 2, Starlight de sobra. Con un Bortel 4 yo ya he visto Starlight, sí. O sea que... sí. Podríamos ser perfectamente Starlight, pero digamos que hay que poner la maquinaria a andar, porque, por ejemplo, en los ayuntamientos pues no hay iniciativa respecto a decir, pues bueno, pues a ver si conseguimos el Starlight, porque además, como sabéis, implica cierto dinero al año para poder tener el Starlight y demás, el reconocimiento Starlight. Sí. Entonces, digamos que poquito a poco vamos a irlo potenciando para que, bueno, pues que haya interés y, sobre todo, que haya ese desarrollo de turismo. A ver si aparece alguna casa rural, a ver si aparece algún hotelito y demás, para que podamos desarrollar ese potencial que tenemos.
Claro, yo siempre hablo de este tema y es un poco también el tema del astroturismo, todo esto que acabas de decir, se retroalimenta con las diferentes ofertas turísticas de la zona. Por ejemplo, vosotros sabéis bien la gastronomía en Ávila lo que es, también la cultura en Ávila es lo que es. Entonces, todo esto por el día está muy bien, pero también si lo aprovechamos por la noche junto con el astroturismo, pues es una retroalimentación de las ofertas turísticas que nos viene muy bien. Los ayuntamientos sí que es verdad que se lo tienen que creer. De momento no todos se lo creen, se lo están empezando a creer, pero también ahí sí que yo lanzo aquí una llamada, no una llamada, sino le pongo una medalla, en este caso a la Diputación, a técnicos de Diputación y demás, porque están haciendo mucha labor, mucha labor para este tema, ¿no? Están metiendo no has visto, vosotros lo sabéis, Ávila tiene un montón de zonas Starlight ya, tiene varias casas rurales, Gredos Starlight, la zona de Alberche Pinares, etcétera, etcétera, ¿no? La red de observatorios de Alberche Pinares, otra serie de cosas en las cuales la Diputación ha puesto todo el asador. El próximo proyecto que se va a hacer en el Puerto del Pico, ¿no? De este Stellarium, ¿no? Ávila, en ese sentido, es una provincia dentro de España puntera, en la que la Diputación ha apostado fortísimo por el astroturismo, por la astronomía, por la ciencia, por esta cultura astronómica, y es de muy de agradecer la labor que están haciendo sus técnicos, ¿no? Yo conozco a varios de ellos, pero hay que aplaudirles como bien sabéis, porque esto no se hace, hay que convencer a estos alcaldes que se lo crean. Y en eso la Diputación es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, porque precisamente es eso, es un potencial tremendo que algunos lo estamos viendo, pero que los alcaldes no ha calado. Hay alcaldes que todavía no se lo creen, que les parece eso de estar, ¿para qué sirve, no? Que podamos estar viendo las estrellas, ¿no? Como que les cuesta todavía, o en un momento dado, poder llevar a cabo un experimento científico que tenga calado internacional, ¿no? Eso como que no lo ven. No se creen que en ese pueblecito pequeño se pueda llevar a hacer algo tan grande, ¿no? Como es eso. Y por suerte, desde la Diputación ya se han dado cuenta de que ese potencial existe. Entonces, están llevando a cabo una serie de iniciativas que, digamos, que están dando a conocer que realmente se puede llevar algo interesante a esa España vaciada, a esas zonas menos pobladas y demás, que puede suponer un desarrollo turístico y económico muy fuerte, tremendo, ¿no? Entonces, nosotros, y más, Cosmoscape, ya te lo he contado varias veces, estamos trabajando, estamos ya casi en fase de construcción del hosting de observatorios en los cuales tenemos y un complejo divulgativo en el cual queremos traer a gente no solo de España, sino, estamos a 150 kilómetros de un aeropuerto internacional, ¿no? Entonces, queremos traer a gente del norte de Europa, a gente de Estados Unidos, a gente de las Islas Británicas. Queremos traer aquí a nuestros cielos de Ávila, aprovechar este tirón, aprovechar nuestros cielos para sus telescopios, para la divulgación astronómica, para sus familias también y demás, ¿no? Yo creo que es un punto que hay que desarrollar. Sí, porque además enlazo con lo que os estaba contando antes, ¿no? Todo eso se puede poner en conocimiento de científicos a través de sus proyectos de Europlanet y demás. Es muy fácil entrar en contacto con ellos, darlo a conocer en los entornos adecuados. Europlanet organiza un workshop, un congreso anual. Este año va a ser en Berlín, en septiembre, donde tiene cabida, donde se puede dar voz precisamente a esas iniciativas amateur, ¿no? A través de esas iniciativas amateur, si otros científicos os van conociendo, poquito a poco vais a tener peticiones, vais a tener observaciones y demás. Y esa es la forma de meterse en este Claro, ten en cuenta que nosotros nuestro hosting de observatorios también lo queremos para eso, no solo para el aficionado que quiere hacer astrofotografía, sino para el científico que quiere hacer ciencia, o para la institución o para la agencia que quiere hacer ciencia. Tener un espacio en un cielo, un Bortel entre 2 y 3, a una altura considerable, en la cual en España hay un gran número de noches despejadas al año donde pueda hacer su ciencia o su observación o lo que él considere, astrometría, fotometría, ¿no? Entonces también queremos un poco orientar este hosting también a esa iniciativa. Y yo creo que estas iniciativas han arrancado y ya no van a parar. Yo creo que poquito a poco se va a ir teniendo éxito, va a ir calando en Ávila, los ayuntamientos se van a ir dando cuenta del potencial que hay y poquito a poco todas estas iniciativas van a empezar a despegar. Algunos ya habéis despegado, entonces creo que vais a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces hay que intentar, es que es lo que decías antes, Juan, es sostenible, es la ciencia del futuro. La diferencia entre las economías de unos países y otros son aquellos que invierten en ciencia, lo que hablábamos antes del populismo, de que te dicen de lo de Marte y demás. Sí. Los países que desarrollan tecnología después la van a vender y esa es la economía del futuro. La economía del futuro pasa por la investigación, por el desarrollo tecnológico, pasa por la observación del estudio del espacio, que nos ha reportado
grandes tecnologías que después se pueden aplicar a nivel de salud, por ejemplo, de bienestar social y demás. Y bueno, pues a fin de cuentas todo ello pasa por ese... Entonces, esas economías serán las grandes economías del futuro, las que ahora mismo inviertan en ciencia y que, por tanto, después vayan a vender esa tecnología que van a desarrollar, ¿no? Yo sí que quería hacer un inciso también, ahora que estamos hablando de esto, de Ávila, los cielos, los oscuros y demás, en la importancia de las personas, de la importancia de la gente inquieta. Hablamos de un muchacho de un pueblo de Ávila que mira dónde está ahora, ¿no? Hablamos también de mucha gente en Ávila, la hay de otros sitios, ¿no? Pero yo hablo de donde soy yo, donde es Felipe, ¿vale? En este caso de unos cuantos amigos que empezaron a ir a observar el cielo. A observar el cielo, no digo con los telescopios, a observar el cielo, que de repente compraron un telescopio, tuvieron un telescopio, iban a observar el cielo con el telescopio y de repente dijeron, ¿por qué no nos asociamos? ¿Por qué no hacemos una asociación de observadores astronómicos, ¿no? Y nació el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. El Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila tiene ahora más de 120 miembros. De esos 120 miembros, te diría que más de 80 son miembros activos, que van a hacer actividades, que van a observaciones, que ellos organizan observaciones, que quedan entre ellos para hacer una cosita o hacer otra cosita, que están metidos en programas también. Por ejemplo, mi amigo Juanjo, ¿verdad, Felipe? Juanjo es de Segovia, pero pertenece al GOE. La GOE está pendiente, está haciendo experimentaciones con globos sonda y demás. Todos son un poquito, hay que fijarse también en estas personas, en el interés, en la curiosidad, en la inquietud, ¿no? de toda esta gente. Y el GOA en Ávila está haciendo una labor muy importante a través de las instituciones. Está ayudando a promover cursos, seminarios y demás. Y es una entidad sin ánimo de lucro, ¿verdad, Felipe? Es una entidad que cuando hace una actividad no cobra por ella, ¿no? Entonces, yo desde aquí los quería comentar porque son para mí es un ejemplo o tienen un mérito brutal, ¿no? Entonces, va para en este podcast el recuerdo para mi asociación. Así es. Muy bien, Juan. Es inmejorable, la verdad que tiene una labor muy buena. Sí, lo cierto es que yo creo que las agrupaciones y las asociaciones son el motor de muchas regiones en todo lo referente a la afición y luego a la profesión. Y son también grandes consultoras de los políticos y de las instituciones. O sea, son las que pueden un poco llevar toda esta ciencia a la política para abrirles los ojos o a los técnicos de las instituciones para abrirles los ojos y decirles por dónde tienen que ir. Porque claro, un técnico de una diputación no sabe más o menos estas cosas, pero sin embargo, si estás bien asesorado por asociaciones como esta, pues lo tiene más del camino, la mitad del camino hecho, ¿no? Sí, luego está que los políticos quieran escuchar. Sí. Eso es otra historia diferente. Sí, eso ya. Muy bien. Muy bien. Pues yo creo que la verdad ha salido un episodio estupendo con Felipe. Yo te transmito nuestro agradecimiento. Yo creo que tanto Juan como Manuel estamos súper agradecidos de que hayas participado. Mucho. Y la verdad es que súper interesante todo lo que has comentado. No sé si te gustaría aportar alguna última cosa antes de cerrar el episodio. No, pues agradeceros que hayáis pensado en mí para esto. Ha sido un verdadero placer charlar un ratito con vosotros. Además, con Juan ya había interaccionado, ya había hablado. ¿No? Me faltaba por poneros cara a los otros dos miembros, ¿no? del grupo. Un verdadero placer y todo sea por esa labor de poder conseguir vocaciones nuevas, la gente se interese, que esto vaya en desarrollo, que poquito a poco vayamos, porque además es la forma en que todo se desarrolle y que cada vez esta sociedad vaya siendo mejor. Y como decía Juan, si a un chaval tú le inculcas este tipo de aficiones, no va a tener dinero para otro tipo de cosas. Sale cuenta. Exactamente, a largo plazo sale a cuenta. Sí. Así que la verdad que es un placer. Muchísimas gracias, Felipe. Cuenta gracias, Felipe. con nosotros y aquí tienes tu casa también. Ya sabes, te lo he dicho en muchas ocasiones. Nuestro observatorio de tu casa. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, hasta aquí llega este episodio del podcast de Astro Academy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros charlando con Felipe sobre estos temas tan interesantes y aprovecho para recordarte que puedes encontrarnos en YouTube,
en cualquiera de las plataformas de podcast principales y en las redes sociales Instagram y Threads. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Astro Academy.